Hola, estás a punto de ver un mensaje que cambiará tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Wow. Familia, la Biblia dice que dos son mejor que uno, ¿cierto? Hoy yo tengo el privilegio no de compartir la palabra en solitario, sino de hacerlo con un amigo, con un hombre que admiro muchísimo, un hombre muy sabio, pastor de esta casa, tiene una familia hermosa, tiene 3 hijos, 3. O sea, a estas alturas eso no es una familia, es una fundación, ¿sí? Una ONG. Pero bueno, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra con mi amigo, el pastor Fernando. Pastor, qué honor. Gracias, Tavo. Para mí es un honor también estar contigo en este momento, el fin de semana, mientras preparamos el mensaje. De verdad que tu corazón me inspira mucho y creo que he aprendido demasiado de ti en este momento. Él es, si no sabían, aparte de ser un hombre de Dios, es speaker profesional. Entonces quiero ver al menos si por ósmosis o algo se me pega algo, pero de verdad te honro y honro Gracias, tu Pastor. vida, amigo. Y bueno, sí, hemos estado predicando así de a dos, de a dos. Pero no es coincidencia, esto tiene un porqué y es parte del enfoque que Dios nos dio para este año, que es perfecta comunión, que no se trata de una persona que esté aquí desde tarima, sino se trata del cuerpo de Cristo unido, avanzando y enseñando su mensaje. Por cierto, hoy es un día muy especial, además de porque es Pascua, porque recordamos que Jesús resucitó. Hoy está de cumpleaños nuestra pastora Lili. Así que dale un fuerte aplauso a nuestro Señor por la vida de nuestra pastora. Pastora, te amamos, te mandamos un gran abrazo. Gracias a Dios por tu vida, por esa manera tan especial que tienes de amarnos y de cuidar esta casa. Bendecimos tu vida. Y bueno, ¿qué tal si oramos y pedimos al Señor que hoy nos hable doblemente? Espíritu Santo, gracias. Tú eres el invitado de honor en este lugar. Si tú no estuvieras aquí, Jesús, esto no tendría sentido. Pero gracias porque tu presencia en este lugar es innegable. Gracias por tu amor, gracias porque nos trajiste aquí, gracias por este día tan especial. Yo oro hoy, Dios, que sea tu palabra, Señor, atravesando los corazones. Gustavo y yo podemos llegar hasta cierto punto, pero tú, Dios, llegas a lo profundo del corazón. Que digamos solamente lo que viene directamente de ti, Señor, para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios en Amén. este lugar. Familia, hoy vamos a continuar la serie Lo que Dios ve. Y vamos a comenzar contándoles un descubrimiento increíble que sucedió en las profundidades del Mar Caribe en el año 1708. Se trataba del Galeón de San José. ¿Qué era el Galeón de San José? El Galeón de San José era un barco español que partió desde las Américas con un tesoro increíble, maravilloso. Imagínense, toneladas de oro, de diamante. Era camino a España cuando ellos pasaron muy cerca de Cartagena y fueron interceptados por una flota enemiga británica. Allí hubo una batalla que se conoce como la batalla de Barú, donde el galeón de San José explotó con más de 600 hombres y por supuesto el tesoro. 300 años ese tesoro estaba allí olvidado. De hecho parecía que era una leyenda, nadie lograba conseguirlo, hasta que en el año 2015 lo consiguieron gracias a la tecnología. Y los expertos, escuchen lo que dicen los expertos, dicen que está valorizado aproximadamente en 17 mil millones de dólares. ¿Cuánto se les aguó la boca con esa platica? ¿Cuántos saldrían de data crédito con eso? Familia, 17 mil millones de dólares, un tesoro que estuvo durante 300 años perdido, no cumplió su propósito, no ayudó a nadie, no porque no existiera, sino precisamente porque estaba perdido. Así es, y lo vemos, es una historia fascinante, es impresionante y puede ser muy lejano, aunque ni tan lejano, Cartagena. Ahí mismo. Me dan ganas de darme una buceadita por ahí a ver si menos encuentro algo. Pero creemos que tristemente algo similar o algo igual puede estar sucediendo en nuestra vida espiritual. Quizá tengamos este tesoro olvidado en el fondo del mar y es algo que la Biblia, en todas sus definiciones, en cada vez que menciona este tesoro, trae unos grandes beneficios. Mira cómo lo dice la Biblia. La Biblia dice que nos da sabiduría, honra, conocimiento, largura de años, protección, buen juicio. Asegura que nuestros hijos tendrán éxito
y que nuestras generaciones serán benditas. Es una luz en la oscuridad. Creceremos en generosidad y en compasión. Viviremos sin temor, con influencia, honor y victoria sobre nuestros enemigos. Y si eso fuera poco, redención y salvación. Pero si esto es tan importante y vemos todo lo que trae, ¿por qué es como está en el fondo del mar? Hemos dejado que en las corrientes del orgullo, de la indiferencia, se quede. ¿Cuál es este tesoro? Por eso es que hoy tengo la oportunidad de, con mi amigo Gustavo, traer un mensaje a ustedes que hemos titulado El tesoro olvidado. El tesoro olvidado. Recuerden que esa es la segunda parte de la serie Lo que Dios ve. Y cuando hablamos de la palabra tesoro, probablemente muchos se van a imaginar que vamos a hablar de los 4 principios para hacerte millonario. A lo mejor las mujeres pensarán que vamos a compartir las estrategias para que los hombres entiendan sus necesidades emocionales. O a lo mejor los hombres pensarán que vamos a hablar de los 100,000 secretos infalibles para entender a las damas. Y aunque eso suena bonito, pues el tesoro del que vamos a hablar no solamente tiene beneficios temporales, sino también eternos. ¿Cuántos quieren saber cuál es ese tesoro? A ver, levántame su mano. ¿Cuál es ese tesoro, pastor? Bueno, vamos a hablar sobre ese tesoro, pero los 100,000 consejos ahorita me los dices, no me interesan porque yo tengo 2 mujeres en casa, entonces necesito. ¿Cómo esos que 2 100. mujeres? Aclárame eso. No, mi esposa y mi hija. Ah, mi ya, esposa ya. y mi hija, sí. Es bueno que aclare, no salga allí en internet el En pastor internet, con no, 2 no. mujeres. Mi esposa y mi hija, sí. En la misma casa, En la diferente misma casa, de habitación. paso. No, después se malentiende. Bueno, pero ahora, el tesoro olvidado del que estamos hablando hoy no es el diezmo. Así que respire. Si vienes por primera vez, tal vez te invitó, ya le estás dando de codazos a aquel que te invitó. Te dije que iban a hablar de plata, yo sabía. No es el diezmo. No es la oración de las 5 de la mañana tampoco. Que aunque no estaría mal crecer en eso, pero veamos entonces cómo lo dice Isaías 33:6 y juntos descubramos cuál es ese tesoro. Dice de la siguiente manera: en aquel día Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. Y diga conmigo: el temor del Señor será tu tesoro. Una vez más, el temor del Señor será tu tesoro. ¿Qué tal si le dices a la persona que está a tu lado: el temor del Señor será tu tesoro? Y lo que está sucediendo en este momento es que el pueblo de Judá está rodeado por sus enemigos y están atemorizados, están buscando ayuda en los lugares equivocados y no saben cómo van a salir de lo que está sucediendo, porque el poderoso imperio asirio está a sus puertas a punto de entrar y conquistarlos. Pero Dios, cuando ellos buscan en su fuerza, cuando ellos buscan en alianzas humanas, cuando ellos buscan en su propia astucia, Dios les hace un recordatorio y les da esta palabra por medio del profeta Isaías: el temor al Señor será tu tesoro. Pero si este tesoro es tan importante y puede traer todos estos beneficios, ¿qué ha pasado con el temor al Señor? ¿Cómo entendemos? Porque a veces es un poquito confuso o se ha malinterpretado. Si esto tiene el poder de cambiar nuestra vida, ¿cómo entendemos el temor del Señor? Probablemente lo hemos malinterpretado porque la palabra temor pensamos que es algo completamente negativo, lo relacionamos con algo negativo. Pero si decimos que el temor del Señor es un tesoro, ningún tesoro produce miedo, ningún tesoro produce preocupación ni tristeza. O imagínese que a usted le entra una llamada y le cuentan que usted tiene un tío por allá lejano que ni lo conocía y el tío se murió. Qué pesar, pero le dejó una herencia a usted millonaria. ¿Cuántos sentirían tristeza por esa herencia? ¿Alguien aquí sentiría miedo? Ay, ¿qué voy a hacer con tanta plata? ¿Yo qué hago? Dios mío, ayúdeme. No, ¿verdad que no? Entonces, ningún tesoro produce tristeza, ningún tesoro produce miedo. Entonces, el temor del Señor del que vamos a hablar no es algo negativo. ¿Qué es entonces, pastor? La tristeza tal vez por el tío que se Por el murió, tío, ya. al menos sentir como ese cargo. Y bueno, los pastores Cristian y Cristian nos enseñaban la semana pasada. El bonito y el feo. Todavía no sé cuál es cuál. La semana pasada nos hablaban de esto y nos decían que había esas cosas que parecían tesoro, pero que no lo eran. Y hay cosas que no parecen un tesoro, pero que sí lo son. Y creo que el temor del Señor es este tesoro. Mira,
Hemos aprendido, Pastor Juan, que una de las mejores maneras para llegar a la definición de algo es empezar por qué no es. Y vamos a hablar hoy de qué no es el temor del Señor. Si estás apuntando por ahí, el número 1. Ahora, ¿sabes que el que apunta tiene más opciones o tiene mayor probabilidad de ir al cielo? Sí. Sí, es como en la Biblia cuando dice que van dos caminando en el campo, uno será arrebatado y el otro se quedará. Por lo general, el que es arrebatado es el que anotaba. Entonces, bueno, ya sabe, le dejo ahí el tip. Anote. Número 1, el temor de Dios no es miedo al castigo. El temor de Dios no es miedo al castigo. Primera de Juan 4, 17 al 18 dice: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podemos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Entonces, si nosotros tenemos temor al castigo, es porque el amor de Dios no nos ha sido completamente revelado. No sé si ustedes eran como yo, que yo pensaba que Dios tenía un tablero grande en el cielo y que estaba mi nombre y que cada vez que yo me equivocaba, Él marcaba una crucecita ahí y que esperaba el momento que me cayera un rayo. Ahora, no malinterpretemos, el amor de Dios es tan grande, pero también Él es bueno y Él es justo. Eso no tenemos que olvidar que es justo. Pero lo que nos dice aquí Primera de Juan es que si mientras nosotros caminemos como caminó Cristo en esta tierra, vamos a poder vivir sin miedo y presentarnos delante de Él sin miedo. Entonces el temor al castigo lo que hace es que nos aleja de Dios y viviremos una vida tratando de huir o corriendo de Él. Así es, el temor al Señor no es miedo al castigo. Y lo segundo, que no es el temor del Señor, no estamos hablando del terror que sienten y sentirán los que despreciaron su amor. Aquellos que desprecian su amor van a sentir un terror en un momento específico de la historia. Miren lo que dice esa profecía, Apocalipsis 6, 15, 17. Entonces todo el mundo, ¿cuántas personas? Todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y quién podrá sobrevivir. Familia, va a llegar un momento en la tierra donde cualquier persona que haya despreciado el amor de Jesús se va a dar cuenta que no va a venir Jesús como un cordero, porque no sé si usted sabía que cuando Jesús vino por primera vez enmudeció como un cordero, pero cuando regrese por segunda vez va a rugir como un león, y ese rugido le va a causar terror a las naciones. Ese rugido, si es para Él, déselo fuerte. Familia, ese rugido le va a causar tanto terror a aquellos que despreciaron el amor de Jesús, que dice la palabra que van a subir a las montañas y van a clamar: ojalá caigan esas rocas sobre nosotros, con tal de no tener que ver la mirada de ese cordero. Se van a dar cuenta que aquel que fue despreciado por muchos va a regresar, pero va a regresar en majestad, poder, gloria y juicio. Y eso va a causar terror, porque la gente va a decir: ¿quiere decir que lo que decían esos locos en la avenida del Poblado era verdad? Y ahora lo estoy viendo, pero no estoy viendo un corderito amable, estoy viendo un rey justo. El mismo rey que dice la palabra que en el hueco de su mano puede contener los océanos. El mismo rey que hace temblar la tierra. Ese rey va a venir a juzgar a las naciones de la tierra, y eso va a causar un terror para aquellos que cuando le hablaron pensaron que era mentira. Pero usted y yo no fuimos llamados a ese terror. Nosotros fuimos llamados a un temor diferente. ¿Cuál es ese temor, pastor? Así es, y si no es el terror de los que despreciaron su nombre, que eso sí va a ser un terror, ni el miedo al castigo, entonces ¿qué es el temor del Señor? Y mire, hace unos días tuvimos la noche de hombres. Hombres, quiero escuchar ese rugido. A ver, 1, 2, 3.
Estuvo bien. Pero Estaban puede ser mejor. ronroneando, Puede más ser bien. mejor. Hombres, ¿dónde están los hombres de esta casa? A ver. Muy bien, excelente. Y el pastor Juangui nos estaba enseñando esto acerca del temor del Señor. Arrancamos una probadita de lo que será el seminario Ruta 128, que creemos que va a ser una transformación para los hombres de esta iglesia, de nuestra casa, que nos va a enseñar a caminar en propósito, identidad y temor del Señor. Y mientras pastor Juangui predicaba y nos daba estos 3 conceptos de lo que es el temor al Señor, Gustavo y yo nos mirábamos. Estaba Gustavo por allá, estaba por acá. Teníamos la mitad de la prédica. Espéreme, lo que es mejor, lo estaba diciendo pastor Juangui. O sea, nosotros podríamos decirlo aquí, repetirlo, e iba a estar bien, no nos iban a apedrear. Entonces, eso lo veíamos y decíamos, guau. Y una de las cosas, la primera, anota por ahí, que sí es el temor del Señor, es tomar en serio a Dios. El temor del Señor es tomar en serio a Dios, es ponerlo en el primer lugar. No dentro de tus listas de opciones a donde corres y buscas ayuda después de que todo salió de tus manos, después de que todo salió de control. Porque tenemos que recordar que tenemos un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. No es simplemente una opción cuando ya no veo más, cuando ya se me está quemando el rancho, como decimos. No, Él es Dios, Él es todo, Él es mi uno, Él es hacia Él corro y a Él es el primero que busco. Tomar en serio a Dios es entender que no podemos jugar con Dios. No podemos vivir a medias con un Dios que lo es todo y que lo da todo. Esa frase yo creo que tú tienes que guardarla en tu corazón. No podemos andar a medias con un Dios que lo es todo. Lo primero entonces, familia, lo primero, como decía el pastor Fernando, lo primero que sí es el temor al Señor, entonces es tomarlo en serio. Lo segundo que es el temor al Señor es honrarlo. ¿Qué es? Honrarlo. Y muchas veces cuando nosotros nos presentamos delante de Dios lo hacemos sin honra, sin respeto. Y honrar a Dios es entender que Él no merece las obras. Él es el soberano, el Señor, y merece todo. Y Él mismo confrontó la actitud de aquellos que no lo tomamos en serio, que no lo honramos, que no venimos delante de Él con respeto, y lo hizo en Malaquías 1:6. Mire lo que dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y aquí viene la confrontación, que es fuerte. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Hoy Dios está preguntándonos a muchos de nosotros. Yo soy tu padre, sí, claro que eres mi padre. ¿Y dónde está mi honra? Y luego dice, y si yo soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dice el Señor de los ejércitos. Familia, eso es una confrontación fuerte, pero que nos lleva a clamar porque nazca en nosotros un temor del Señor. Y eso me hace acordar, en una oportunidad andaba con mi esposa, con mi hijo. En ese momento teníamos nada más a Juan Pablo, estaba pequeñito. Nos fuimos a dar una conferencia, yo estaba a punto de salir, era muy temprano. Estoy frente a un espejo grande ahí en la habitación del hotel, y siento como Juan Pablo se levanta, pero se levanta amargado, se despierta amargado. ¿Cuántos tienen hijos aquí que se despiertan como amargados? Y yo escucho ahí y escucho que mi esposa, era el día del padre, como era el día del padre, mi esposa había comprado algo para que mi hijo me lo diera de regalo. Así que yo escucho que la mamá le dice, venga, eso, papá. Le está ahí diciendo, y no quería, yo estoy ahí, hasta que de repente ya el niño se para y viene con el regalo. Se para a mi lado y dice, toma. Yo veo eso, estoy ahí viendo a mi hijo frente al reflejo del espejo. Toma. Yo le dije, Juanpa, me estoy arreglando la camisa, le digo, Juanpa, te vas a ir a acostar otra vez, acuéstate, reflexiona, y cuando cambies la actitud me das el regalo, porque te digo algo, así yo no lo quiero. Me mira y se va. Me quedo yo allí con un dolor, casi que se me salían las lágrimas, y de repente siento como Dios habla conmigo. ¿Cuántos saben que Dios puede hablar? A través de su Espíritu Santo siento como empieza a tener una conversación conmigo y me pregunta, ¿cómo te sientes? Y yo, me duele, me siento triste, ¿cómo es posible que mi hijo hace esto? Y ¿sabes qué siento que Dios me dice?
Gustavo, así mismo me siento yo cuando tú vienes a buscarme sin honra y solo por obligación. Familia, las lágrimas que estaban por salirse por la actitud de mi hijo se convirtieron en lágrimas de arrepentimiento al recordar las veces que he buscado a Dios simplemente a ver si me ayuda a sacar una prédica, las veces que he venido en las mañanas a orar, a hacer mi devocional, pero rápido porque tengo que salir a trabajar, a hacer plata, porque tengo muchos compromisos, así que vamos a hacerlo rápido, 3 adoraciones, una lectura de la Biblia, YouVersion y ya. Me sentí cada mañana viniendo donde Dios diciéndole, toma. Yo diciendo, ¿y dónde está mi respeto y mi honra? Recordé las veces que estando aquí en la iglesia, en medio de la oración, todo el mundo diciendo, santo, santo, y yo con las manos en el bolsillo, sin recordar que estaba frente a la presencia del Dios soberano, del Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra, que merece toda honra, respeto, la mejor adoración. Familia, ahora cuando respondamos a esta palabra, en el momento que adoremos, hazlo recordando que estás frente al dueño y Señor del universo, merecedor de toda honra. Yes, amén. Y cuando estábamos hablando de esto, tu historia me llevó a recordar una similar donde Dios me habló con esa dulzura, pero tan directo en el corazón. Y ahora no quiero que me malinterprete la historia. Pastor Juan Gui es misericordioso, es paciente, es buen pastor, pero yo tenía una cita con él e iba tarde, porque me levanté tarde. Entonces traía toda mi fundación, la ONG que yo lidero, corriendo, y Pedro métase, y Mía, y Esteban, y era como la Fórmula 1, y lo cambiaba, lo bañaba, lo enjabonaba, María Isabel, órale, el siguiente y el siguiente, y ahí estábamos corriendo, yo con una mala actitud, estresado, gritando, y en ese momento siento la voz de Dios, la misma voz que sentiste tú, que me para en seco y me dice, Fernando, ¿por qué estás tan preocupado por llegarle tarde a Juangui? Así de preocupado deberías de estar por tener mi presencia, por estar en mi presencia. Y eso me confrontó, atravesó mi corazón, me sacudió. Y eso me lleva al tercer punto, que el temor del Señor es tener miedo a no tener su presencia. No es el miedo a que nos va a castigar, sino es un miedo a caminar solo, a caminar sin Él. Recordando lo que le dijo Moisés, Señor, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques, no nos muevas de aquí. Tenemos que recordar que estamos ante a un Dios y vamos a buscarle con un temor reverente, que tenemos esa presencia, ese acceso a la presencia de Dios, pero con un temor reverente. Lo peor que me puede pasar no es que me roben, lo peor que me puede pasar no es que se esté cayendo todas las finanzas, la bolsa, no sé en qué trabajas, lo peor que me puede pasar no es que se me descomponga el carro, lo peor que nos puede pasar a ti y a mí es no tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso me llevó a recordar también una historia en la Biblia de 2 reyes, ambos ungidos, reyes de Israel, pero también que ambos se equivocaron, pero con un corazón muy diferente el uno del otro. El primer rey es Saúl. Saúl se equivoca, desobedece a Dios y viene un profeta y lo confronta y le dice, vas a ser arrancado del trono y Dios va a traer a alguien mejor que tú. Y Saúl, su respuesta dice, está bien, sí, yo sé, me equivoqué, he pecado, pero por favor te ruego, y él era rogándole al profeta, te ruego que me honres delante del pueblo. A Saúl le importaban las apariencias, a Saúl le importaba esa fachada que había construido, le importaba la reputación que él tenía delante del pueblo. Incluso en el relato la Biblia dice que su excusa, el por qué desobedeció a Dios, dice, es que tuve miedo del pueblo. O tememos al hombre o tememos a Dios. O tememos al hombre o tememos a Dios. Si tú tienes temor de alguien, de un hombre, mira, el antídoto para el temor del hombre es el temor a Dios. Si tú temes a Dios, no tienes a nadie más que temer. Y el otro rey, David. David también se equivocó, pecó estando en el trono. Viene otro profeta y lo confronta. Le dice, hey David,
te equivocaste, has hecho esto. Y la respuesta a David, muy diferente. Él no dijo, que no me quites el trono, por favor, o que nadie más se entere de esto que sucedió, que tú ya sabes. No, él desde un clamor desde sus entrañas, desde su corazón roto, él oró a Dios y le dijo, no quites de mí tu presencia. No quites de mí tu presencia. A Saúl le importaba lo que la gente decía de él. A David le importaba lo que Dios decía de él. A Saúl le importaba la reputación que tenía frente a la gente. A David le importaba la presencia. Y mira, familia, la reputación es lo que la gente puede decir de ti. Y muchas veces eso puede estar equivocado. Pero solamente Dios ve lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Wow, un aplauso para Dios. Me hiciste acordar, pastor, cuando hablabas de la reputación. Un día, cuando perdí la reputación delante de todo el equipo pastoral y varias personas de la iglesia, la perdí por completo. ¿Quieren saberlo? El chisme no es de Dios, ¿no? Pero el chisme, si es para orar, está ahí bien. sí, ya Vamos se a orar por santifica. eso. Bueno, pero se los voy a contar para que no queden allí con el pecado. Resulta que los pastores salieron a jugar fútbol con varios de aquí de la iglesia y se les ocurrió invitarme. Tavo, ¿tú juegas fútbol? Me dicen, y yo, sí, yo que en mi mente juego, ¿no? Y me dijeron, no, bueno, ¿para qué vamos a jugar? Algo tranquilo. Entonces lo primero que yo me imaginé era que todos iban a andar con sus pintas de fútbol. Así que yo que me pongo y veo que tenía una camiseta 9 que me había regalado un amigo, un goleador, un 9 que juega por allí en el fútbol de Turquía. Y yo dije, no, esta es. Me la puse y de verdad, o sea, me vi en el espejo y parecía un 9, un goleador. Cuando llegué ya todos estaban allí. Lo primero que me sorprendió eran que todos andaban sencillos, ni nada con camisas así estrambóticas. Todos estaban allí. Cuando me ven bajar del carro, era como que estuvieran conversando. Cuando me ven, y cuando yo veo que empiezan como a decir, wow, y yo me las creí más todavía. Así que me bajo del carro con mi 9, con el zumbado de un goleador. Y todos empezaron a formar una reputación, una idea acerca de mí, diciendo, esa pinta que tiene Tavo es de goleador. O sea, y de paso, el pastor Juangui, que sabe reconocer cracks, me vio y él no quería perder. Y me dijo, Tavo, para mi equipo. Pobrecito. Y empezando, entonces íbamos a jugar y era un lugar altico, pastor, se sentía a la altura. Y dicen allí, no, pero que sean partidos de 5 minutos. Yo cuando escucho 5 minutos, sencillo. Yo en play pongo media hora, así que 5 minutos. Muchachos, paréntesis aquí. Yo pensé de que como estaba en medio de pastores y en medio de gente cristiana, eso iba a ser algo tranquilito. Toma, siervo del Señor. Yo me imaginaba así un partidito. Gracias, ungido del Padre. No. Comenzó el partido, esa gente se transformó. Eso parecía la Champions. Eso, y yo, ay. No me caía un balón, el que me caía lo perdía. El pastor Juan y me miraba. Y el 9. Familia, 1 minuto y medio, yo nunca había orado tanto para que se acabara eso. Dios mío, que se acabe. Estaba el anfitrión del lugar donde estábamos, me llama y me dice, Tavo, yo ahí tengo unos sanduchitos. Tú me dices cuándo crees que es el momento de llamarlos a todos y que coman. Y yo, ya. Ellos tienen hambre, por favor. Familia, mi reputación se vino al piso. Al día siguiente el pastor Juan y me manda un mensajito que decía, Tavo, me sorprendiste. Todavía no sé qué significa. Pero familia, mi reputación se vino abajo. Logré engañar a todos, al pastor, al equipo pastoral. Pero me di cuenta que muchas veces vivimos así, intentando cuidar la reputación, la imagen que construimos ante los demás. Pero cuando llega el temor del Señor a nuestra vida, dejamos de cuidar la reputación y empezamos a cuidar nuestra comunión. Entendemos que podemos engañar a muchos colocándonos la 9, pero entre la reputación que la da la gente y la presencia, solamente una puede sostener tu vida. Si tienes que elegir entre la reputación
y la presencia de Dios elige la presencia de Dios. Así es. Elige la presencia, Tavo. La Elige la presencia. No, yo recibí ese mismo mensaje. Al día siguiente, sí, Fernando, me sorprendiste. Y no había entendido hasta hoy. Hasta ahora. Ahora entiendo a qué se refería el Señor. Incluso él me puso un nuevo apodo. Ahora soy Fernando el Voluntarioso Valencia. No juego, pero voluntad tengo. Corro para allá, corro para acá, al balón ni me llegaba. Pero es que es difícil porque esa gente juega mucho. Vamos a Pastor Juan con esa zurda. Cristian Ortiz con esa zurda que está siguiendo los caminos de su pastor. El 9, que sí es el 9, Pastor Jonathan. Okay, Tú sabes, el el goleador brillante, el hombre brillante. Pero tan malo no eras, Tavo. No te creas, no, mentí, perdóname, Señor, debo tener temor del Señor, pero siga acompañándonos para que ore por nosotros, que nadie se lesione. Bueno, vamos a recapitular y veamos entonces qué sí es el temor del Señor. Recuerden, a ver, los que van al cielo, digo, los que están apuntando. Número 1, tomarlo en serio, muy bien. Número 2, honrarlo. Y 3, tener el miedo a perder su presencia. Ahora, y nace esta pregunta: ¿cómo crecer en el temor del Señor? Pregúntenos, ¿cómo crees con el temor del Señor? Bueno, ya que lo preguntan, ahora yo sé que es un chiste malo. Nuestro pastor nos ha enseñado de la unción de los chistes malos, ¿saben? Pero además los pastores cristianos la semana pasada lo usaron y dije, no, lloras con el que llora, ríes con el que ríe, dices chistes malos con el que dice chistes malos. Entonces por eso lo estamos haciendo. Pero mira, 2 cosas. 1, estando conscientes de su presencia. Y hablando de los cristianos, ellos lo enseñaron la semana pasada, recordar que Jesús está en la habitación con nosotros. Ser conscientes de su presencia. Recordamos a Jacob, después de que hace esta trampa y roba la primogenitura de su hermano Esaú, él huye por su vida, literal, su vida estaba en riesgo. Esaú simplemente estaba esperando que pasara el luto de su padre para ir a buscar a su hermano y matarlo. Entonces está huyendo, está en el desierto, está corriendo y de repente llega a un lugar, quizás sin fuerzas, cansado, y se acuesta ahí a dormir. La Biblia dice que él tiene un sueño y que empieza a tener una conversación celestial. Empieza a hablar con el Señor. Tiene una conversación en el medio de ese sueño y ve una escalera que va hasta el cielo y ángeles que suben y bajan. Cuando él se despierta de este sueño, mira lo que dice en Génesis 28, del 16 al 17. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo ¿qué? Temor, y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Iglesia, cuando somos conscientes de la presencia de Dios, eso lo transforma todo. Tu desierto se puede transformar en un altar. Tu angustia, el momento de angustia, de mayor angustia, puede ser un encuentro con Jesús mismo. Lo que parece vacío, donde no ves nada, eso puede llenarse de fe, eso puede llenarse de fuerza, de provisión y de propósito. La conciencia de la presencia de Dios lo cambia todo. Pero mira, con esa misma conciencia de saber que Él está cercano a nosotros, así mismo tiene que ser la relación y cómo nos relacionamos con Él. Porque somos sus hijos. Él nos llama hijos. Incluso Él nos llama amigos. Pero no tengo que olvidar que mi Padre y mi amigo es el Señor del universo, es el Rey de reyes, que la tierra es estrado de sus pies y que el infinito cielo es su trono. Entonces tengo que saber cómo me voy a relacionar con Él. Yo pienso en esto y pienso en mi relación con Pastor Juangui. Él es mi amigo, Él es mi pastor, pero también es mi jefe. Entonces yo no lo puedo agarrar en el trabajo corriendo de aquí para allá atendiendo citas y decirle: pastor, una oracioncita, por favor, una oracioncita. O no puedo estar con mi amigo parchado haciendo un asado y decirle: pastor, recuerda que tienes cita con este y que este señor y esta señora que se me acercó, que si no es contigo con nadie, que tienes que ser tú, que tú. Y a veces lo hago, me equivoco y él me dice: Fernando, hoy no quiero hablar de eso, disfrutemos el día. Y ya como que me calmo en eso, pero también esa
tiene que ser nuestra reverencia delante de Jesús, nuestro amigo, porque nos acercamos como amigos, pero también nos acercamos al Rey del universo. Así es, pastor, y eso está muy en congruencia con lo que nos enseñó nuestros pastores Cristian la semana pasada. Eso es lo que Dios ve, y Dios ve si somos conscientes de su presencia o no. ¿Qué tal si le dice allí al Señor: Padre, ayúdame a ser consciente de tu presencia? Ahora, familia, la segunda forma en cómo crecemos en el temor del Señor es vivir en el equilibrio entre la gracia y la verdad. Yo quiero que usted haga así, con una mano diga gracia, y ahora con la otra, y verdad. Otra vez, gracia y verdad. Quiero que no se le olvide eso, porque caminar en el temor del Señor es andar en ese equilibrio en que tenemos un Dios lleno de gracia, pero también de verdad. En la Biblia no hay contradicciones, en la Biblia hay tensiones. ¿Qué son tensiones? Son verdades que a la razón parecen que se oponen, pero ante los ojos de Dios, bíblicamente, eternamente, son muy compatibles. La gracia y la verdad son parte de esas tensiones. Mire cómo dice la palabra de Dios en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué más, y de verdad. Jesús se movía en las dos, no en una o la otra, era la una y la otra, gracia y verdad. Y quiero que guardes esto: la gracia te atrae, pero la verdad te transforma. Otra vez, la gracia ¿qué? Te atrae, y la verdad te transforma. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando Jesús se encontró con la mujer que estaba sorprendida en adulterio, ella sabía que para la época lo que merecía era una sentencia de muerte, pero se encuentra con Jesús lleno de gracia y de verdad y le dice: mujer, ni yo te condeno. ¿Con qué actuó Jesús allí? Con gracia, pero luego le dijo: ahora vete y no peques más. ¿Eso qué es? Verdad. La gracia te atrae, la verdad ¿qué hace? Te transforma. La gracia tiene la capacidad de decirte: te amo. O sea, la gracia te hace sentir amado, pero la verdad te hace sentir confrontado. La gracia te hace sentir amado, y la verdad ¿qué? Confrontado. Muchas veces, familia, yo he escuchado a Dios abrazarme y decirme: Gustavo, te amo. Y siento su gracia: hijo, te amo, te amo. Y luego me dice: ahora, Apocalipsis 3:19, sé diligente y arrepiéntete. Me dio gracia, pero también ¿qué me da? Verdad. Muchas veces he escuchado a Dios diciéndome: hijo, te amo, pero esa actitud que estás teniendo no es compatible conmigo ni con tu destino profético. Dios te ama tanto que te corrige. Dios te ama tanto que hoy te trajo a un lugar para decirte: hijo, te amo, pero eso que estás haciendo no es compatible con mi esencia santa, pura, digna, soberana. La gracia te hace sentir amado, pero la verdad te hace sentir ¿qué? Confrontado. La gracia te levanta cuando caes, pero la verdad te hace llegar a la meta. Cuando caes, la gracia te dice: no importa, levántate, vamos, que hay misericordia para ti. Dios está nuevamente extendiendo tu mano, y te levantas. ¿Quién te levantó? La gracia. Y luego viene la verdad y te dice: ahora corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Es gracia y verdad, no es ni la una ni la otra. Yo creo entonces, creemos que hay muchas personas acá, y esa es nuestra oración, que hoy puedan estar siendo amados con gracia, pero también confrontados con verdad. Porque no podemos jugar con los santos. Dios te dice hoy en esta mañana: yo te amo, hijo, pero también veo cómo estás haciendo los negocios. También veo cómo te estás aprovechando de otros. Hijo, yo te amo, pero también veo cómo le estás hablando a tu esposa. Y esa forma de hablar a tu esposa no es compatible ni contigo ni con mi santidad. Dios está viéndote y te está extendiendo gracia, pero quiere transformarte ¿con qué? Con verdad. ¿Cómo crecemos entonces en el temor del Señor? Caminando en el equilibrio entre gracia y verdad. Término de la verdad, porque pensamos como la ley. Eso es Antiguo Testamento. Exacto. Sí. Y ahora estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, que Dios me abraza y me ama. Y es verdad, pero recordemos las palabras de Jesús. Él dijo: yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. Y Él cumple toda la ley. Ahora,
recuerdo esta historia en la iglesia primitiva, el nacimiento de la iglesia. En Hechos, la iglesia estaba transformando donde quiera que había cristianos, eso se transformaba. ¿Cuántas personas se bautizaron hoy? A ver, ¿dónde están las personas que se bautizaron hoy? Un fuerte aplauso para ellos. Estamos tan felices con ustedes. Un consejo: caminar en el temor del Señor. Pero imagínense, ahora fueron, no sé, 40 personas tal vez las que se bautizaron, pero cuando la iglesia estaba creciendo e iniciando, hubo una prédica que hizo Pedro y 3,000 personas se bautizaron ese día. Imagínense cómo hubiera terminado esa pobre piscinita con 3,000 personas bautizadas allá. Y aparte nos hubiéramos ido como a las 9 de la noche. Pero estaba sucediendo esto, la gloria de Dios, el Espíritu Santo moviéndose con fuerza y la iglesia avanzando. Y empieza ese deseo de las personas de apoyar a la iglesia, vender propiedades, dar todo el dinero, vender lo que tenían, cuidaban de los huérfanos, de las viudas, de los pobres. Y estaba compartir de todo corazón entre ellos. Pero hay esta pareja que vendió una propiedad. Ahora estamos hablando del Nuevo Testamento. Vendió esta propiedad y dijeron: ok, este dinero lo vamos a dar a la iglesia y esto lo vamos a guardar para nosotros. Y eso no tiene nada de malo, era la plata de ellos. Pero en su habitación, me imagino yo, en privado, una conversación entre ellos dos diciendo: pero digamos que lo que estamos entregando es el total de la propiedad. Ahí ya se cruzó una línea, ahí es pecado, están mintiendo. Entonces va Ananías, el hombre, se presenta delante de Pedro, entrega el dinero. Pedro le pregunta si eso es el total. Él dice: sí, eso es todo lo que recibimos por esa propiedad. Y Pedro dulcemente le dice: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿No te das cuenta que no mientes a los hombres, sino que te atreviste a mentir al Espíritu Santo? En ese momento Ananías cae como muerto. Unos jóvenes lo levantan y lo sacan de ese lugar. 3 horas después llega Zafira, la esposa, y Pedro le hace la misma pregunta: ¿es todo el dinero que recibieron por esa propiedad? Y ella dice: sí. Pedro le dice: de la misma manera que estos jóvenes sacaron a tu esposo hace unas horas, hoy te sacarán a ti. Zafira cae como muerta y la levantan. Y mira lo que sucedió en la iglesia en Hechos 5:11. Dice: gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos lo que oyeron lo que había sucedido. Familia, acercarnos a Dios sin un temor reverente puede ser peligroso. Ir al trono de la gracia y presentarnos delante del trono de la gracia sin un temor reverente puede ser muy peligroso. Le conté esta misma historia a Mía, la otra mujer que vive en mi casa, Gustavo, mi hija. Y yo le cuento la historia y termino de contársela y ella se echa en su cama, empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y yo estaba así como: ¿qué pasó? Y pedía perdón, Dios, perdón. Y yo: ¿qué te robaste, Mía? No. Y estaba llorando y digo: Mía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice: papá, es que yo también a veces he mentido. Eso atravesó mi corazón. Por eso es que el reino de los cielos es para los que son como niños. Luego le dije: eso le pasa también a los que no recogen sus juguetes. No es cierto, no. Me dieron ganas, pero no, tenía que respetar ese momento santo. Pero cómo la revelación de la palabra en esta niña la llevó a un arrepentimiento genuino delante de Dios y a pedir perdón. Wow, y Mía en ese momento tenía 5 años. 5 años. Familia, la respuesta de una niña de 5 años cuando se abrió la palabra y pudo percibir incluso su pecado, es decir: yo también he mentido. Y nosotros oramos, esa es nuestra oración. Cuando el pastor me contaba eso, empezamos a clamar por ustedes, por cada uno de nosotros, para que nuestra respuesta hoy sea decir: yo también. Yo también te he ignorado, Señor. Yo también he hecho como si no estuvieras. Yo también he jugado con los santos. Yo también me he puesto la 9 y he logrado engañar a muchos.
He logrado crear una reputación falsa, yo también, y que nuestra respuesta sea arrepentimiento. No con juicio, no con condena, con gracia, pero también con verdad. El domingo pasado estaba yo muy cerca aquí donde está esa cruz. Se me acerca el pastor Fernando, me abraza y me dice: Tavo, el temor del Señor es una revelación. Cuando él me dice esa frase, simplemente me la dice, se va. Yo quedé todo el día pensando en eso, en la tarde. El temor del Señor es una revelación. El día lunes, el temor del Señor, y no paraba de pensar en eso. El temor del Señor es una revelación. Y comprendí por qué. El temor del Señor es una revelación, pastor. ¿Cómo así? Así es, porque el temor reverente no es el peligro que sientes, el pánico que sientes estando frente a un peligro, sino más bien es el asombro que se experimenta al contemplar algo maravilloso. Le sucedió a los discípulos. Jesús les dice: hey, vamos a cruzar al otro lado del lago, vamos, móntense en la barca. Entonces ellos entran a la barca, empiezan a navegar, y dice la Biblia que viene una gran tormenta, que las olas golpeaban la barca y que la estaban llenando de agua. La Biblia dice era un peligro real, o sea, realmente estaban en peligro. Y mientras todo esto sucedía, Jesús estaba dormido. Los discípulos corren: Jesús, 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 ¿qué no ves que podemos morir? No te importa nuestra vida. Y lo despiertan. Jesús se levanta, enmudece la tormenta, calma las aguas con una orden, y hay una gran paz en ese momento. Y mira lo que dice Lucas 8:25. Entonces les preguntó Jesús: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban entre ellos: ¿quién es este hombre? Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. El temor que los discípulos estaban sintiendo en ese momento, que su vida estaba en riesgo, se vio completamente eclipsado por el temor reverente que sintieron al ver a un Jesús que con su boca calmaba la tormenta y calmaba las olas. El temor y el peligro de morir que ellos sintieron en ese momento desapareció, porque entró en ellos un temor reverente delante de aquel que en una orden calma la naturaleza. Iglesia, el temor que puedas estar sintiendo hoy, el temor que te abraza quizá por las noches, lo que no te deja dormir, el temor al futuro, la ansiedad, el temor a lo que pasó, la depresión, el temor a quedarte solo, el temor a que te falte, el temor a que te abandonen, el temor al hombre, todos esos temores van a ser eclipsados y van a quedar borrados cuando el temor del Señor nos sea completamente revelado. Cuando la gloria, la soberanía y el poder de Jesús se nos revela, todos esos temores perderán poder. Iglesia, así es, definitivamente no es el temor del Señor el que es revelado, es Cristo quien es revelado. Y como consecuencia nosotros respondemos ante una rendición. Su majestad es tan grande quien es Él, y cuando se nos revela a nosotros caemos como muertos, y el temor del Señor crece en nosotros. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a hacer algo, familia. Vamos a hacer algo. Nos encantaría que en los próximos minutos no vengas delante de Dios como vino mi hijo, diciendo: toma, sí, Señor, ¿sabes qué? Tengo hambre, ya me tengo que ir, así que vamos a adorarte y mi adoración va a ser esa. Toma. No. Que sea tu mayor adoración, recordando que en este instante vamos a clamar porque Cristo sea revelado. ¿Cómo así? Cuando el pastor Fernando me dice: el temor del Señor es una revelación, empiezo a meditar y recuerdo que el libro que dice que la revelación de Jesús es el libro de Apocalipsis.
quiero que juntos leamos algo que vio el apóstol Juan mientras estaba en la isla de Patmos, y tiene una revelación de Cristo como nunca antes la había visto. Empezó a ver a Cristo como esposo, como rey, como juez, como sacerdote. Y mientras leemos lo que el apóstol Juan ve, yo te pido que por favor puedas ver esa imagen gloriosa de Jesús. Y cuando sea revelado a ti, yo clamo para que el temor del Señor nazca en tu corazón. Mire lo que decía el apóstol Juan: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Quiero que lo imagines. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza, el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Y escuchen esto, iglesia: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Ese es el Cristo revelado, iglesia. Vamos a darle la mejor de tus adoraciones. Así es. Y Espíritu Santo, tú que estás en este lugar, te pedimos que nos reveles a Cristo. Y ahí empieza a hablar con el Espíritu Santo. Revélame a Cristo, revélame a Cristo, que haya un fuego en mi corazón que no se apague por conocerlo a Él, por conocer y ver al Cordero, al que fue, al que es. Pero también quiero ver al león, el que viene rugiente por su iglesia, por su amada iglesia, que viene por nosotros, el que ha de venir. Que sus palabras retumben en mi corazón más fuerte que las olas de mar o los truenos de una tormenta, Señor. Que pueda haber aquel que viene con sus vestiduras manchadas de sangre de sus enemigos, y que yo pueda ver el resplandor de tu rostro con esos ojos de fuego, y con tu rostro brillando más que el sol. Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Revélanos a Cristo, déjanos asombrados con la revelación de quién es Él. Déjanos asombrados, que vivamos en asombro ante su presencia. Puedan describir tu poder.
gloria, Señor, es su gloria. No hay manera de responder a tanta belleza, tanta majestad, sino agradeciéndote y clamando porque nazca en nosotros una convicción de pecado. Vamos en este instante durante 30 segundos y el Espíritu Santo, revélame con gracia y con verdad aquello que no está bien. Revélame aquellas cosas de las cuales yo tengo que decir como mía. Yo también, Señor, yo también he visto lo impuro. Yo también he usado la mente que tú me diste para pensar en lo bueno, lo honesto, lo puro, lo que tiene buen nombre. Lo he usado para imaginar cosas que no te agradan a ti. He usado mis ojos que tú me diste para contemplar tu belleza. Los he usado para ver cosas impuras que no te agradan. He usado los labios que me diste para alabarte, para mentir, para criticar, para herir a otros, para minimizarlos, despreciarlos. Perdóname. He usado mis oídos que tú me dices para escuchar tu voz. Los he usado para escuchar conversaciones que no edifican, cosas que no te agradan. Perdóname. Señor, trae convicción de pecado a la iglesia. No queremos un cristianismo sin Cristo. No queremos colocarnos una camiseta del 9 para crear reputación. Queremos integridad, queremos temor, Señor. Eso es lo que tú ves. Gracias, Padre. Gracias. Y si tú estás agradecido al ver la revelación de Cristo en esta tarde, ¿por qué no le das el mayor de los aplausos al Rey soberano, majestuoso, santo, el primero y el último?